Hoy día ya estamos fritos, como se dice en términos criollos, ¿no? Va a haber dos manifestaciones que seguramente van a ser muy grandes y excepto alguno que otro por ahí que esté vacunado, la gente y sobre todo la más joven va a estar altamente expuesta al contagio y por lo tanto se van a exponer ellos, van a exponer a su familia y a su gente cercana y a sus compañeros de trabajo, pero ahí no hay nada que hacer, ¿no? Pagar las consecuencias. Yo creo que es muy importante en en toda situación que hagamos en nuestras vidas, seguir las indicaciones para evitar el contagio de la COVID-19, ¿no? Eh, los espacios abiertos en ese contexto son muy importantes. Digamos que estas actividades hay espacios abiertos, pero el distanciamiento es algo en lo cual tiene que estar permanentemente presente, ¿no? O sea, si una persona está a menos de 1 metro de distancia, ¿no? Y de pronto hay una persona asintomática y está infectada, va a contagiar a las otras personas por más que esté en un espacio abierto, ¿no? Porque al estornudar o al toser va a poder diseminar el virus activamente, ¿no? Y la cercanía es un factor, una variable demasiado importante en la transmisión de la enfermedad. Entonces, yo creo que en el país debemos insistir de todas las trincheras posibles de tanto los profesionales de salud como todos los sectores de las empresariales, políticos, en incidir en las actividades, en el cuidado para esta enfermedad. No hay que olvidarnos que ya el Instituto AR, hace días atrás, ha confirmado la presencia de una variante nueva en el país, que es la variante Delta. Perfecto, está en Arequipa, se le está haciendo el trazado de cómo ingresó al país, pero ya teníamos otra variante que ahora es variante de interés, según reconocida por la OMS, que es la variante de Lambda. Entonces, estamos en un contexto de pandemia. No debemos, todo lo que hagamos en la vida, no se tiene que alejar de las indicaciones máximas que ya conocemos en la pandemia. Doble mascarilla, distanciamiento social, espacios abiertos y ventilados. La Claro, pero vacunación nos está doctor, ayudando. sí, doctor Papa, antes de que siga adelante, ya, tenemos un hecho que no vamos a poder evitar. Va a haber dos manifestaciones, va a haber mucha gente concentrada el día de hoy. Ya, lamentablemente esa es la realidad, pero la recomendación a las personas que van a participar en la manifestación sería ¿cuál? Mantengan el distanciamiento, cosas les conviene porque va a parecer que hay más gente, cuando no, van a ocupar más espacio. Entonces, distanciamiento y doble mascarilla, eso sería lo que nos queda para la gente que participa en manifestaciones. Es una máxima absoluta porque eso va a disminuir el riesgo. Disminuye el riesgo totalmente. Entonces, digamos, estamos en esas circunstancias, pero hay que incidir en ello, ¿no? Acá mucho depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros dentro de nuestro hogar, y en esa es la que estamos hablando, incidiendo, y por eso esta entrevista también, pero también dentro de nuestra sociedad. Y yo creo que es importante que sigamos luchando contra la pandemia y mejorando como país. Por supuesto que hay otros aspectos que debemos de mejorar en la sociedad, y uno de ellos es la corrupción, y hay que trabajar bastante en ello desde todos los sectores. Pero la lucha contra la pandemia sigue activa, ¿no? Hay que seguir haciendo caso a las sugerencias y recomendaciones que dan diferentes instituciones en salud y también trabajadores en salud. Ahora, doctor Pampa, para mañana, o sea, ¿cuáles son las reglas para mañana? O sea, ¿cuáles son las disposiciones que se han tomado para mañana? Y para que la gente lo entienda, ¿por qué se ha tomado una medida tan severa? Exitosa. O sea, ¿a partir de qué evaluación o de qué experiencia se ha sacado la conclusión de que hay que tomar una medida tan severa? Hay tres variables importantes en esta pandemia. La primera es la epidemiológica, ¿no? Hablar de la variable epidemiológica significa hablar de lecciones pasadas, ¿no? Lecciones que tenemos que aprender. Un ejemplo de ello fue Navidad y Año Nuevo. Hubieron aumento de visitas familiares entre familias que no eran del mismo círculo familiar o de la misma burbuja social, como la denominamos. Personas que no vivían dentro de la casa migraron, no solamente en una zona en particular o en un distrito, visitaron a familias de diferentes distritos, diferentes regiones, diferentes ciudades. Hubo migración de personas en estas fechas. Producto de ello ya conocemos lo que pasó fue la segunda ola, ¿no? En enero empezaron a aumentar los casos, fue consistente, fue un aumento persistente y tuvimos la segunda ola que fue mucho más, con consecuencias tristes y lamentables, mucho más incluso que la primera en algunas circunstancias. Entonces,
limitar las visitas familiares significa disminuir la cantidad de contactos entre familias que no sean del mismo núcleo familiar, de la misma burbuja social. Ello cortaría y evitaría mayor la transmisión de la infección por SARS-CoV-2. Tenemos 2 ejemplos, que son las fechas que te he mencionado, en donde ya tuvimos una segunda ola. Lo que queremos con esto es que veamos que la segunda, que está en bajada y está en descenso, persiste ese descenso. Porque si aumenta la transmisión intrafamiliar, lo que podría pasar es que esto se persista, o sea, la disminución que estamos viendo llega a una meseta y luego hasta podría haber un aumento, y muchos ya estamos hablando de terceras olas. En salud siempre nos tenemos que situar en la peor circunstancia, en la mejor circunstancia, y trabajar en la peor circunstancia. Hay que decir a las personas, a tus radioescuchas, exitosa, que no debemos hacer las visitas por disminuir la cantidad de transmisión epidemiológicamente hablando, ¿no? Lo otro es la inmunológica. Si bien es cierto, ya la vacunación está ayudándonos en este contexto de pandemia, pero hay que decir 2 cosas importantes en el contexto de vacunación. Primero, para llegar a un efecto rebaño necesitamos el 70% de población vacunada, como lo está sucediendo probablemente en otros países, y que se han disminuido algunas restricciones. No tenemos aún ese factor cumplido. Estamos incluso en el menos del 5% de personas y de la población peruana vacunada. ¿Qué significa eso? Que tenemos que seguir vacunando a más población. El Estado está haciendo denodados esfuerzos y los profesionales de salud también en vacunar a más personas día tras día. Tenemos a nuestros compatriotas con enfermedades inmunosupresoras que ya empiezan la vacunación, es una buena noticia, pero aún no llegamos a ese efecto rebaño. Lo otro, una persona vacunada está protegida en el minuto después de la colocación de la vacuna. Falso. Una persona vacunada y los efectos y los estudios de efectividad en las vacunas hablan de 3 semanas posterior a la dosis. Entonces, si yo hoy día me pongo la vacuna y mañana es el Día del Padre y yo digo, me pueden visitar todos, eso es falso. Aún mi organismo no ha sido repotenciado por la vacuna. Faltan 3 semanas, ¿no? Hablando incluso hasta de la segunda dosis. Entonces, sería un total error que una persona que recién se ha vacunado de pronto quiera visitar a todo el mundo, diga que ya está protegido. Aún hay un tiempo de espera, y en ese tiempo de espera uno se tiene que seguir cuidando como si no tuviera la vacuna, ¿no? Para hablar de una efectividad. Ok, hablemos de las personas que ya se vacunaron, ya pasaron más de 3 semanas. Los estudios de efectividad de las vacunas hablan de que nos contribuyen en 2 cosas muy importantes que las tenemos en el país. Primero es pacientes graves, o sea, evitar que las unidades de cuidados intensivos se saturen. Las vacunas ayudan en ese propósito. Y lo otro son pacientes que se hospitalizan, ¿no? No en las unidades de cuidados intensivos, sino que necesitan soporte de oxígeno. Okay, las vacunas nos contribuyen a ello. Pero en los estudios también se detalla que un pequeño porcentaje podría ser un cuadro sintomático leve o un cuadro asintomático que pueda transmitir la enfermedad. Entonces, ese factor, ¿no? Por más que sea un pequeño porcentaje de la población, que aún esté protegida por la vacunación, ya han pasado más de 3 semanas, pero si están en este 5%, no tenemos posibilidad de saber si están en este 5%. Podrían estar. Es un riesgo que se pueden jugar al exponer a sus familiares. Y lo otro, y cosa muy importante, que sucede en la vida real, y todos tus radioescuchas pueden tomarlo como ejemplo a su familia. Probablemente, si en una familia nuclear existen 5 miembros, ¿no? Y tenemos a los 2 padres que de repente uno de ellos ya tiene más de 60 años y ya fue vacunado. Tenemos a la mamá que de repente tiene menos de 50 años pero tiene factores de riesgo como hipertensión, diabetes y demás. Y tenemos a los hijos que de repente son adultos jóvenes. Y de repente solamente uno está vacunado, que es el papá. Entonces hay 4 personas que están en riesgo, aún, que están en exposición. Entonces hay que cuidarlos también a ellos, ¿no? Cuando estimular las visitas, no hacer caso a estas recomendaciones, lo que significaría es que podríamos, por un lado, exponer a una transmisión a una persona que ya está vacunada, porque podría estar en este 5% que podría desarrollar un cuadro asintomático o un cuadro leve, y por supuesto exponer a toda la familia que aún no está vacunada. El resto, claro. Aún nos falta mucho trabajo por llegar a lo que deseamos como país, y yo creo que es importante recordarle a las familias que nos escuchan que ellos son muy importantes en esta lucha contra la pandemia, que debemos de cuidarnos aún no hay que bajar la guardia, como decimos. Estamos en un momento muy crítico como país, por otros contextos sociales, políticos, pero también en salud. Y tenemos que seguir cuidándonos.
Y el mensaje es sencillo, hay que evitar las visitas familiares este domingo, no solamente porque hay inamovilidad, hoy día no hay inamovilidad, pero ya podrían estar sucediendo. O sea, hay que evitar las visitas en lo que nos queda de la pandemia hasta, esperemos algún día, llegar a este efecto rebaño. Nos falta mucho camino.